Que la historia es cíclica no es ningún secreto, ni que gira una y otra vez cada 2 o 3 generaciones, para colocarnos en situaciones parecidas a las que ya vivieron nuestros antepasados. Guerras, desastres, crisis, se suceden metronómicamente, así como los triunfos, logros y glorias. Y esta historia que ahora se nos va a mostrar comienza en una época en la que España se enfrentaba a una crisis mayúscula, nada más y nada menos que a una guerra civil. Es posible que llamar crisis a una guerra pudiera parecer inapropiado, pero al final las dos suceden para corregir de un modo más o menos violento los errores cometidos en cuanto las colectividades bajan la guardia, se pierde la perspectiva general de las cosas y se da paso a esa característica innata del ser humano que le empuja a vencer para ganar. No obstante, lo que ahora vamos a comenzar es una historia de superación, de éxitos y de premio a los duros esfuerzos con los que es necesario conjurar el fantasma del miedo. La vida de los Rubí Ferreras es también, sin duda, un ejemplo a seguir para quienes solo saben mirar hacia lo alto, aguardando que la prosperidad les caiga de ese cielo donde vive la cúpula del poder, de las instituciones o las más altas instancias, cuando el presente y el futuro de cada cual tan solo estriba en la capacidad de nuestras propias manos para, con el trabajo y el ingenio, crear riqueza y desarrollo. Si lo vemos así, pues, una guerra no deja de ser una crisis, solo que más ruidosa y violenta, porque no sabemos cada vez cuántas víctimas caerán antes de que nuestro particular universo se recupere del descuido y el dispendio de su pasado inmediato. Y ojalá que, mirando hacia atrás, hacia los que nos precedieron, podamos encontrar el ejemplo que nos ayude a mejorar para que la próxima vez el ciclo de la historia se estacione mucho más tiempo en la zona alta de la prosperidad que creemos merecer. Sin embargo, esta crónica de la familia Rubí Ferreras podría comenzar hace exactamente un siglo, ya que el niño Isaac Rubí Uña nace en 1911 en la localidad zamorana de Benavente, muy lejos de donde restallaban los fusiles y tronaban los cañones, en una campaña, una más de las que se libraban en las cercanías de Melilla. En esos primeros años del siglo XX, tras los sucesos de 1909 y con los compromisos adquiridos para con el rey de Marruecos en la conferencia de Algeciras, de nuevo es preciso recurrir a las armas para convencer a según qué tribu cercana de que la misión de España y de Francia en su zona correspondiente pasa ineludiblemente por instaurar una paz indispensable si se desea salir de una situación que, recién entrados en ese siglo, solo puede calificarse de atrasada. En 1912 acaban los combates, que no la acción política que busca el acuerdo general de los marroquíes para que acaben aceptando un modelo de Estado moderno que les pueda hacer prosperar. Pero aún haría falta otra campaña más que mantuvo en pie de guerra al norte de Marruecos hasta que en 1927 la victoria de las armas españolas y francesas acabara por instaurar la paz y comenzar la labor de protectorado que tan urgente es para evitar el desmoronamiento de Marruecos como nación moderna. Mis abuelos, yo el abuelo paterno no llegué a conocerlo porque murió siendo mi padre muy joven. Era sargento de la Guardia Civil y era de origen mallorquí. Llegó soltero a Castilla y allí conoció a mi abuela y se casaron donde nació mi padre, que fue
en Oteo de Boda, cerca de Sanabria. Y luego pues ellos fueron destinados a Benavente y allí falleció mi abuelo. Entonces mi padre pues desde muy joven tuvo que trabajar y había una familia, la familia Tomé de Benavente, que lo acogieron y lo querían como a un hijo. Yo lo he vivido después de ir a Benavente y se volcaban conmigo, con mi madre, con mi hermana, nos querían muchísimo. O sea que era un caso de empleado que se había consolidado de tal manera que era un miembro de la familia prácticamente. Continuando el hilo de la historia, debemos situarnos una década más tarde, a principios del año 1936, cuando en febrero el Frente Popular gana las elecciones y España, que ya es republicana desde hace 5 años, sigue las decisiones políticas de una izquierda ansiosa por hacer realidad los cambios que la sociedad está reclamando desde hace mucho. Pero nada, ni el objetivo más simple puede hacerse realidad sin el concurso masivo de una mayoría que empuje en la misma dirección. Y la España de los años 30 adolecía de esa unidad de criterio capaz de aunar esfuerzos, porque, como parece ser tradicional, el español suele encontrar su medio ideal en la rivalidad, en la discordia, en la visión meramente personal que, unida a otras parecidas, sueñan con formar un todo suficientemente potente para convencer al resto de que lo suyo es lo mejor. Salvo que, cuando la realidad es otra, surge el conflicto, estalla la pasión, y unos y otros se posicionan a cada lado de la cuerda para, tirando con brío, tratar de arrastrar a la otra mitad hacia su terreno. Y esto ocurre en el verano de 1936. El equilibrio produce neutralidad, la balanza se sostiene de pronto sin saber hacia qué lado caer, y le toca a la energía suplir el peso que ni las leyes ni las formas son capaces de cargar sobre el platillo correspondiente. Después de 30 años de combates casi ininterrumpidos, el ejército de África es una máquina bien engrasada que inmediatamente se convierte en la mejor herramienta que poner en liza, mientras que, del otro lado, siguen jugando casi en solitario el idealismo y la fe en lo instituido, como si las ideas fueran capaces de detener los proyectiles de cañón. Una parte del ejército se alza contra la legalidad. La parte restante es disuelta por el propio gobierno, que espera que sea el pueblo el que solucione la papeleta que se viene encima de todos. Pero 1808 está muy lejos, y las tropas africanas no son aquel ejército francés de ocupación al que los vecinos de Madrid tuvieron en jaque lo suficiente como para escribir una página de la historia. En 1936 no bastan los hombres y mujeres armados con un fusil, ni siquiera los modernos medios de combate como la artillería, los blindados o la aviación pueden salvar una situación si no actúan como un conjunto ordenado y coherente, bien instruido y dirigido, y capaz de mantener la presión incluso cuando todo parece indicar que nada va a funcionar. La euforia de vivir momentos cruciales se adueña de quienes, al lado del gobierno, creen tenerlas de ganar. La misma euforia de poder cambiar el rumbo de la historia empuja a quienes se saben capaces de torcer lo que ya parecía escrito para la eternidad. Por su parte, el gobierno legal cae en la incongruente actitud de hacer frente a una guerra prescindiendo de los militares y confiando en la masa popular como única defensa del sistema. Y comienza así la contienda que probablemente más haya marcado de un modo indeleble nuestro presente, a costa de alinear en cada bando virtudes, defectos y rencores, pero poco sentido común
para poder parar a tiempo lo que una vez en marcha ya nadie sabe cuándo ni cómo va a detenerse. Sin embargo, es el terrible suceso de un conflicto entre compatriotas lo que crea el nudo principal de nuestra historia, ya que, movilizado en 1937, el benaventano Isaac Rubí es uno de los miles de ciudadanos que se ven inmersos en el imprevisible tsunami que dura 3 largos años. Casado y con un hijo, se ve encuadrado en las filas del bando que, a poco de iniciada la guerra, tiene muchas posibilidades de hacer realidad sus objetivos, aunque para ello había que vivir los sufrimientos de 2 años más de combates, penuria y cataclismos sociales. Bueno. Mi padre vio que necesitaba mucha más atención en el negocio y que el negocio funcionaba muy bien, fue ya cuando solicitó la licencia. En aquel tiempo no se podía acoplar a ninguna cosa de estas modernas que han salido luego, y solicitar la licencia era absolutamente salir del ejército sin ninguna prebenda ni ninguna ventaja. Ni de paro, ni de prestación, nada, ni de nada. A salir a buscarse la vida y a jugársela. Una crisis que lleva a una guerra que acaba indefectiblemente en otra crisis mayor, y que también acaba por agudizarse y extenderse imparable por el resto del mundo, cuando en septiembre de 1939 comienza lo que después se conocería como Segunda Guerra Mundial. Pero aquí, en España, y en Melilla por extensión, hay que lidiar el fenómeno bélico de escala global con el día a día de la dura existencia de posguerra, donde todo tenía que ser levantado desde los cimientos, con un esfuerzo extra de los espíritus gastados y cansados por la contienda civil que tanto costó. Y es en esa dinámica opresiva de una sociedad recelosa en la que Isaac Rubí decide encarar un nuevo rumbo, y primero con prudencia, paso a paso, y más tarde con una decisión ejemplar, abandona el manto de protección de un sueldo y una categoría militar para enfrentarse de cara con la vida empresarial de dudoso futuro y difíciles comienzos. Pues tiene su anécdota. Mi padre, cuando cogió el traspaso para montar la sastrería, era una sastrería que era de unos gallegos y le llamaban la sastrería de los gallegos. O sea, era conocida en el Real y en todo Melilla como la sastrería de los gallegos. Y él dijo, ¿qué sastrería de los gallegos? Esta es la sastrería de los castellanos, pues sastrería de Castilla. Y fue. El final de la Segunda Guerra Mundial inicia un paréntesis en el que España, en principio, ha de enfrentarse en solitario al discurrir de la historia. Dejada de lado por las potencias que reordenan el escenario mundial, se mantiene colgada en el extremo sudoccidental de Europa, aguantando y esperando a que el devenir de los tiempos le abra la puerta sólida y apabullante de los Pirineos. Sin embargo, aun apenas inaugurada la década de los 50, algo se adivina en el futuro que hace que los españoles redoblen la resistencia a la adversidad. Todavía hay tarjetas de racionamiento, quedan ruinas físicas y psicológicas de la guerra civil, y el extranjero es un mundo grande, hostil e ignoto que mira hacia España con el ceño aún fruncido por las dudas. Aquí abajo, en el África encomendada a España hace medio siglo, en cambio, se disfruta de ciertos privilegios vetados al resto de los españoles. El protectorado, fuente de recursos y solar de algunas grandes fortunas, sirve de base sólida para que en Melilla se desarrolle un tipo de sociedad que, sin paliativos, está por encima de la típica española de posguerra. La década siguiente, en cambio, trae la sorpresiva independencia otorgada por Francia a Marruecos, que implica la liquidación del protectorado español, y la incertidumbre se cierne
sobre lo que entonces se conocía como Plaza de Soberanía, algo que casi nadie sabía definir bien, sin que faltaran quienes llegaban a asegurar que para Melilla los días estaban contados después del fin del protectorado. No obstante, y afortunadamente, una mayoría hizo oídos sordos a los Nostradamus de salón y con su esfuerzo e iniciativa supieron mantener un pulso económico y empresarial que empujó decididamente hacia el futuro. Quizá no se haya valorado en su justa medida que cuando la incertidumbre reinaba y los indicios de los 70 apuntaban con la imprecisión propia de la ignorancia sobre lo que se decidía en las alturas, el sector melillense de empresarios comerciales siguiera apostando por la resistencia y, en algunos casos, por el desarrollo sin lastres absurdos. Aunque es cierto, nadando en las turbias aguas de los desplantes marroquíes, la indecisión de un régimen que se iba agotando por momentos y la presión evidente de un mundo nuevo que desde el 68 se agitaba allende las fronteras, lejos aún de la generalidad española, pero materializando una perspectiva de futuro que tarde o temprano acabaría por llegar. Que con ese cúmulo de incertidumbres cubriendo el cielo, como si de un levante típico se tratara, el comercio de Melilla se mantuviera en sus 13, es un mérito que hay que otorgar sin paliativos a quienes seguían invirtiendo en el panorama local, no solo económicamente, sino con el componente psicológico resultante de la estabilidad que comporta ver que, a pesar de cierres fronterizos, del capital que se marchaba a la península en forma de inversión inmobiliaria y los gestos adustos de quienes, recalcitrante, auguraban un fin próximo a esas dos ciudades españolas en África, todavía había quienes no solo anclaban a sus muertos en el cementerio de la Purísima Concepción, sino que hundían más y más sus raíces profesionales y afectivas en esta tierra diminuta que, a pesar de todo, aspiraba a una merecida grandeza. Casi 80 años hace que Confecciones Castilla comenzó a vestir a los melillenses, 3 generaciones dedicadas al noble arte de la indumentaria y a hacer crecer una empresa que nació casi en el extrarradio y que ahora ocupa buena parte del centro de nuestra ciudad. Desde 1943 hasta hoy, la C Coronada ha sabido ofrecer a su clientela lo que deseaba. Se ha adaptado a los tiempos y a las modas y ya bien entrados en el siglo XXI, sigue siendo un referente en el ramo comercial de la ropa para ambos sexos. Si yo te preguntara por una imagen ahora mismo de tu abuelo, si cierras los ojos y te imaginas una imagen de él, ¿cuál sería la que te viene a la mente antes? Hombre, era una persona que disfrutaba mucho de su familia. Cuando nos tenía todos reunidos en Navidad, su cumpleaños, que era el 30 de diciembre, era quizá el día que venían todos mis primos de Madrid, estaba mi tía que venía de Madrid, estábamos todos, quizá era el día que él estaba más orgulloso. Y luego, gastronómicamente hablando, era como buen zamorano, disfrutaba muchísimo y siempre nos organizaba una comida y era, quizá en las Navidades bueno, era uno de los días, ¿no? Sí, era un anfitrión fantástico. Pero cada uno mira... ¿Continuaba la vinculación de tu padre con la Casa Vida? Sí, ¿O pero ya... tuviste que empezar de cero un poco? Prácticamente tuvimos que empezar de cero porque, bueno, hubo un momento en que la Casa Vida modificó, Adidas España modificó una serie de estructuras dentro de internet de la empresa y entonces nos vimos un poco desplazados. Quizá ese fue el detonante en que él también le tocó un poco el amor propio y dijo, ¿por qué no? Y venga, vamos adelante y tal. En eso sí puedo decir que mi padre era emprendedor. Bueno, Paula, estamos con esa cuarta generación, con Paula. Nos decía tu abuelo hace un momento que no lo tiene claro, esto de que la cuarta generación continúe con... Me llama ese camino, además yo siempre he venido aquí arriba de la tarea y todo el rollo y hay mucha hora, con mucho estrés y muchas cosas y yo como que no veo... ¿Cómo que no? Como que no, muy sacrificado el trabajo. Y además en Navidades, cuando más te apetece estar con la familia, Es cuando más se trabaja. es cuando más tienen que trabajar, entonces siempre te dicen, y muchas amigas mías dicen,
pues mi amiga, a mí por las tardes mi madre me ayuda no sé qué, o nos vamos de comprar no sé qué, y yo, pues la mía trabaja. Y Tú echas de menos ese tiempo, ¿no? Que tu madre le dedica a la tienda que podía dedicar. Ahí, me parece que en esa fotografía hay por lo menos 30 personas que las he estado reconociendo y me he estado acordando de ellas, pero que estaban trabajando con mi padre, y que para mí eso ha sido muy emotivo. Decir, hay que ver la cantidad de gente, y hoy en día, con lo difícil que está mantener los puestos de trabajo en Castilla, entre Castilla, Base, hay, yo creo que no menos de 22 o 24 puestos de trabajo, que mantener 24 puestos de trabajo, eso en los tiempos que estamos es muy difícil. Y para mí esa es mi mayor satisfacción, lo que más ilusión me ha hecho es pensar que ahora que miro hacia atrás, digo, el señor Rubiero, un crack.